porque Bolsonaro ha demorado para crear conexión o comunicación con sus simpatizantes, ¿no? Ese núcleo, ese grupo bolsonarista radical estuvo más bien esperando una señal del presidente, ¿no? En ese momento del expresidente. Es decir, Bolsonaro viajó a Estados Unidos y estuvo, bueno, desde que perdió las elecciones prácticamente no se comunicó con su electorado, ¿no? Él hizo una live, ¿no? Una conversa en línea con sus electores, con sus simpatizantes, pero al final no fue muy claro en el mensaje, ¿no? Como siempre. Y viajó a Estados Unidos. Con eso dejó todos sus electores, principalmente esos grupos más radicales, en espera nomás. ¿Ya? Esos grupos, desde que Bolsonaro perdió, estuvieron haciendo piqueteos en rodovías, una parte, ¿no? Hubo algunos camioneros que hicieron unos mini paros o unos pequeños paros, y otra parte estuvo adelante de los cuarteles generales, ¿no? De Brasil, de donde están ahí el ejército, ¿no? Solicitando que el ejército intervenga. Todos esos grupos más radicales dentro del bolsonarismo y que son obviamente autoritarios y de extrema derecha, ¿no? Entonces ellos estuvieron esperando nomás. Dado que Bolsonaro no envió un mensaje claro de un lado, su vice, el vicepresidente, ¿no? El Mourão, tampoco ha alimentado dichos grupos. Esos grupos por ellos mismos estuvieron organizándose, ¿ya? Para el acto que presenciamos ahorita. Es difícil saber hasta qué punto Bolsonaro o el equipo de Bolsonaro estuvo coordinando junto, o hasta qué nivel hubo una coordinación conjunta entre Bolsonaro y esas personas que cometieron el actos ahí análogos a terrorismo en Brasilia, ¿ya? Lo que sabemos hasta ahorita es que sí hay gente próxima de Bolsonaro en dichas manifestaciones, ¿ya? Hasta donde obviamente las investigaciones están avanzando, y sabemos sí que hubo una acción coordinada entre esos grupos para enviar alta gente, ya partieron buses de todo el país, de esos sectores más radicales para Brasil, exactamente para hacer ese tipo de acto de violencia, ¿ya? Aún hasta donde la información, tenemos las informaciones por el medio, ¿no? Esos grupos se organizan por redes sociales, por medio digital, principalmente por Telegram, en grupos que no son necesariamente políticos. Yo me refiero al nombre, ya, a la identificación. Tampoco sus miembros se identifican con sus nombres. O sea, son claramente grupos que ya ocultan una serie o ocultan sus identidades y ocultan una serie de informaciones exactamente para radicalizar sus acciones. Es eso lo que sabemos hasta ahorita. Entonces, de hecho, sabemos que ese grupo estaba impaciente ya con la inacción de Bolsonaro, que ha alimentado esos grupos desde antes de 2018 y siguió alimentando esos grupos ya a lo largo de todo su mandato, ya. Pero públicamente Bolsonaro
públicamente Bolsonaro hace solamente el dog whistle, como se llama, ¿ya? Envía mensajes implícitas, envía mensajes indirectas a esses grupos, que é uma estratégia bastante similar a Trump, pero de maneira pública e transparente, nunca é direto em hacer público efectivamente que está coordenando a ação a esses grupos, aunque obviamente ele sabe já e ele alimenta esse grupo exatamente porque essas pessoas são o eleitorado mais fiel, mais ideológico e politicamente cerca de lo que Bolsonaro considera já como diretriz ou perspectiva ou agenda política de hecho. Todo esse sector que ha apoiado Lula, que é um sector bastante amplo da política institucional, que vai da esquerda hasta a centro-direita, todos já lo sabiam que ia ser um governo bastante difícil em termos de gestão, já política institucional. Não somente porque Bolsonaro é destruído ou fragmentado ou desinstitucionalizado muitos sectores da administração pública brasileña, sino também, e bajo os resultados eleitorais, sabem que terão um cenário político bastante difícil. Muito porque Bolsonaro tuvo éxito já em elegir diputados, altos diputados e senadores en el Congreso, ¿ya? En la Cámara Baja y en la Alta, pero principalmente en la Baja. Es decir, el bolsonarismo ya tiene un grupo de diputados grande, ya, lo suficiente para ser una oposición consistente en contra de Lula. Es decir, en términos de gobernabilidad, Lula e seus aliados sabem que terão um governo super difícil a nível político e a nível econômico. O Brasil já não vem bem desde Dilma II, como quem disse. Já desde o impeachment, o Brasil já vem com uma economia bastante inestável e com baixo crescimento e alta inflação. Porém, o cenário em termos de governabilidade não é nada bueno. Agora bem, como dichos eventos vão fortalecer ou não a governabilidade, não se sabe. Já algumas entrevistas, por exemplo, com atores do mercado financeiro, fazem uma aposta que esses eventos que se passaram no Brasil vão a fortalecer Lula. Já outros cientistas políticos igual. Eu não sei precisamente quanto vão a fortalecer. Eu sou mais, eu creio que sou mais conservador que esses outros analistas, porque eu vejo um cenário político e econômico bastante difícil para Lula. Esses eventos mostram como temos que cuidar de la democracia, ¿no? A lo largo de todo el governo Bolsonaro, hartos cientistas políticos, y no solamente yo, en entrevistas, en conversas, en clases, siempre atentamos que habían grupos radicales peligrosos dentro de essa nova direita que se ha estruturado em Brasil alrededor do bolsonarismo, e há que ter ojo e muito cuidado com esses grupos, não? Porque de hecho esses grupos ameaçam a institucionalidade, não? Os eventos em Brasília prueban isso, e não solamente os eventos em Brasília, em las eleições, aunque
las elecciones en Brasil estuvieron bastante pacíficas. Esos grupos seguían en su modo de cuestionar el método electoral, de cuestionar la votación, la urna, ¿no? Brasil tenía un voto electrónico, Bolsonaro vino sistemáticamente cuestionando la veracidad y la capacidad del voto electrónico de producir una elección justa, transparente y no fraudable, ¿ya? Como cientistas políticos, ya sabemos que la urna electrónica, el voto electrónico es súper seguro, es más seguro que el voto en papel, ya. Al final, no es eso que importa para Bolsonaro en el bolsonarismo. Bolsonaro y el bolsonarismo siempre van a buscar algún algo, ¿no? Algo con que pelear, alguien con que pelear. Seguramente el voto y la urna electrónica fue uno de esos principales albos, ¿no? El Supremo Tribunal Federal igualmente fue un albo sistemático, es decir, los miembros de los tribunales superiores de Brasil, que también hacen el control institucional, ¿ya? Fueron algo sistemáticos, aunque en el comienzo del gobierno Bolsonaro fue también el legislativo. Pero una vez que Bolsonaro ha creado una coalición en el legislativo, él cambia la pelea para los tribunales judiciales y el voto, ¿no? Y ese tipo de alimento también fue un componente importante para el Bolsonaro, para el bolsonarismo y para esos grupos que están en la calle, ¿no? Aunque no solamente ellos. Bueno, creo que eso es poco probable o muy, muy improbable, ¿ya? Es decir, de un lado, y efectivamente, Bolsonaro y el bolsonarismo les gustaría mucho interrumpir el gobierno Lula con un golpe, ¿ya? Bolsonaro ha flexibilizado la venta de armas, por ejemplo, ya la venta de armas en Brasil subió mucho. Cada individuo en Brasil, en el gobierno Bolsonaro, podría comprar hasta 40 armas, ¿ya? Obviamente bajo el sello de caza, ¿ya? De armas deportivas, pero son armas nomás, ¿ya? No hay ninguna diferencia de otros tipos de armas, son armas y Bolsonaro ha, de hecho, armado esos grupos, ¿ya? Entonces, no son solamente gente radical política ideológicamente, sino también hay grupos armados ahí. Ahora bien, esos grupos, y solamente esos grupos, no tienen fuerza para hacer un golpe de Estado en Brasil. Por ello, ellos estaban adelante del ejército, solicitando el apoyo del ejército, ¿lo cierto? Ahora, ya tenemos una historia en Brasil, y no es solamente en Brasil, en Chile, en Argentina y toda Latinoamérica, tenemos una historia de golpes civis y militares, ¿no es cierto? Y es muy probable, ¿no? Es muy, muy difícil que el ejército compre, ¿no? Compre el bolsonarismo y avance junto a esos grupos en un golpe de Estado. Estos grupos estuvieron haciendo intentos de llamar el ejército a sumarse, como quien dice, ¿ya? Y Bolsonaro individualmente, dado que tiene formación militar, puso alta gente del ejército en su gobierno,
aumentó el presupuesto al Ministerio de Defensa, es decir, estuvo haciendo intentos de cooptar el ejército y también otras policías federales, ya como la Policía Rodoviaria Federal. Parte de las policías militares que son regionales en Brasil están bajo el comando de los gobiernos regionales, igual tienen simpatía por el bolsonarismo. Todo ello para que ustedes cachen cómo el Bolsonaro hizo esfuerzo sistemático ya de intentar cooptar el ejército y las policías de distintos niveles federativos de Brasil. Ahora, es muy probable, aunque Bolsonaro hizo ese esfuerzo, que ellos compren esa aventura, esa locura institucional de avanzar en un golpe de Estado junto a esos electores. No estamos más en Guerra Fría, ¿lo cierto? No hay un contexto internacional para ello, no hay un contexto regional para ello, no hay un contexto nacional para ello. Es decir, y Bolsonaro, no dudo mucho que va a tomar una arma y salir junto a sus simpatizantes a intentar hacerlo, ¿no? Bueno, yo creo que sí, Chile puede tener algunas lecciones de Brasil. Una y la más importante que yo creo, y aunque hay muchos analistas que intentan hacer esa comparación, yo no veo tanta similaridad entre Bolsonaro y Cast, ¿ya? Cast podría en las últimas elecciones haber comprado ese paquete bastante eficiente políticamente ya, en términos de atraer gente, ¿ya? Es electoralmente muy interesante el paquete Trump-Bolsonaro para ganar elecciones y hacer gobierno. Cast no lo hizo, ¿no? Cast no tiene ese perfil, no quiso seguir por ahí, aunque hay momentos en que Cast hace un balance institucional de acercarse a ese estilo más populista de hacer campaña, ¿ya? Pero en general Cast no tiene mucha similaridad con Bolsonaro y Trump en ese sentido, ¿ya? Entonces, a nivel institucional, por lo menos para el candidato más competitivo y que se acerca a la ultraderecha, yo no veo ese estilo de hacer política que podría generar algún tipo de inestabilidad futura para las instituciones de Chile. En resumen, Cast es mucho más responsable que Trump y Bolsonaro.